Este es el cuarto video, el video 4, con mayor precisión. A este punto quiero, habiendo fijado algunas cosas básicas de contenidos y contexto, quiero entrar en el texto de La Flor de Oro, porque sobre el cual vamos a luego mostrar algunas prácticas y métodos y formas. A nosotros, a Occidente, llega La Flor de Oro como un escrito traducido por Richard Bilgen y comentado larga y muy a su manera por Carl Gustav Jung. De forma de que toda la introducción de Jung prácticamente dejó la idea en muchos, también a mí, de que el secreto de la flor de oro era aquello que Jung postulaba, porque posteriormente el libro del maestro del desfiladero eran 4 o 5 hojitas y toda la introducción de Jung era casi el 80% del libro, y por lo tanto el libro pasó a ser estaba dentro del psicologismo, dentro de la filosofía, dentro de todo el mundo simbólico, jungiano, y sobre eso se hizo mucha teoría y también mucha especulación. En mi formación periodística, que se podría decir una desviación profesional, siempre cuando tengo un texto busco la fuente, no el comentario, no la tesis posterior, no la explicación de algunos legos, sino la fuente. Porque en la fuente, ¿cuál es el texto que originó este libro? Y la fuente es el escrito del maestro del barranco o del desfiladero, y ese es el texto original. Esa es la fuente. Sobre esa fuente, no sobre los comentarios de Jung, sino que sobre esa fuente está hecho este libro que se llama La Flor de Oro, el secreto develado. Yo aquí no hago ningún comentario con respecto a las ponencias de Carl Gustav Jung. Yo me refiero única y exclusivamente al texto original del maestro que escribió el sistema de meditación de la Flor de Oro. Bajo esa consideración, entonces tenemos que tener presente algunos elementos que están en este libro y que ustedes los van a ver. Ese pequeño manuscrito del maestro, ya vamos a ver el nombre exacto, Lutzu creo que se llama, no era único. Había muchas escuelas y muchos maestros que escribían los manuscritos. Existen el maestro del arroz, el maestro del campo del campo de las cañas de bambú, etc. ¿Cuál era la idea? La idea es que cada persona que tomaba este sistema de meditación de los antiguos dejaban una especie de testimonio, de herencia y de enseñanza de cómo ellos habían llegado a qué puntos de lo que se proponía en el objetivo central de esta meditación. Porque esta meditación tiene algunas etapas que son logros. Una es, por ejemplo, identificar la bola de oro, ¿ya? O cristalizar la bola de oro, abrir la terraza del castillo amarillo, ¿ya? Cantar los signos en su cielo anterior. Todos conceptos que si tú los ves y dices, no entiendo nada. ¿Por qué no entendemos nada o entendemos poco? Porque no conocemos el I Ching. Porque en el I Ching sabemos lo que es el cielo anterior y el cielo posterior.
Entonces, como no conocemos el I Ching y no conocemos la imagen de la doncella, no podemos identificar que la doncella sea Li. Entonces, ¿qué más hace falta aparte de conocer el I Ching? Desgraciadamente, para quienes gustan simplemente usar la imaginación y la especulación, se requiere una investigación de la cultura y de otros textos chinos. Por ese mismo motivo, en un momento determinado, yo hice un diplomado en sinología. No porque quería ser sinólogo y hacer libros y dar clases en la universidad, nada de eso. Lo que yo pretendía con eso era entender el lenguaje, la mentalidad, la simbología, el por qué se escribía de cierta manera el pensamiento confucionista o confuciano, ¿no? ¿Dónde estaba la polémica con Lao Tse? La importancia de Mencio, ¿no? Mencio fue quizás el menos conocido, pero para China uno de los fundamentales, porque es quien introduce el deber de la enseñanza en China. En fin, Chipé, bueno, tantos otros. Entonces, cuando uno se mete en las raíces de la historia, de la nomenclatura que se llama, entonces uno comprende perfectamente lo que quiere decir el maestro. Eso es ir a la fuente. Entonces ustedes me dirán, pero no todos tenemos la capacidad, ni hoy día en internet es fácil indagar todo aquello. Yo lo tuve que hacer yendo a las bibliotecas, porque no había internet cuando yo hice toda esa investigación. Pero hoy día por internet se puede hacer. Pero igual me pueden decir, es engorroso, es largo, no todos tenemos la capacidad de análisis, de estudio o de investigación que tú tienes porque tú estudiaste periodismo, etc. Sí, tienes razón, no todos tenemos esa capacidad. Pero sí es importante tener aquí una actitud. La actitud de que esto que yo voy a leer ahora tiene una historia, tiene un lenguaje, tiene una cultura, tiene hechos precedentes, tiene contexto histórico, tiene proyección, tiene un para qué. Si yo parto de ese, solamente yo me hago esa idea antes de abrir el libro o antes de abrir el I Ching. Entonces, lo que yo voy a tener que investigar son cosas concretas. ¿Qué quiere decir con cuando dice acá? ¿Qué quiere decir cuando dice acá? Porque ya entonces mis incomprensiones, si yo parto de aquel esquema que yo acabo de recitar, las dudas van a ser específicas. Cuando yo parto de a ver qué me sirve, a ver qué entiendo, qué siento, a ver qué siento, a ver, es muy difícil que tú puedas entrar en este sistema. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces es importante tenerlo en consideración cuando ustedes tengan este libro a iniciar el sistema. Los conceptos que hablaba en el video 3A y 3B no son teorías, son los conceptos básicos, porque hay otros que iremos elaborando, que te permiten entender el camino medio, el porqué del hombre superior y el propósito que tiene esta meditación. ¿Ok? Por lo tanto, no lo tomes diciendo, bueno, no estoy de acuerdo, bueno, después lo veo. No, tienes que ver y analizarte tú en torno a los contenidos de los videos anteriores y de los actuales. Dicho aquello, entonces, vamos a entrar en algunos aspectos muy generales primero del libro para que entendamos primero un poco de historia. ¿Cómo nace este sistema que no se llama originalmente flor de oro, sino que se llama la circulación de la luz? Sistema o método de circulación de la luz. Ese es como el original. Se le coloca flor de oro muy posteriormente por un fenómeno que se empieza a repetir en todos aquellos que llevaban adelante este sistema de meditación, que tarde o temprano se abría ante ellos un pétalo
con una flor con 8 pétalos y un centro. Y generalmente el centro era como un sol. Y por eso le llaman la flor de oro. Es por la imagen que se logra. Lo primero que llama la atención es que todos llegan a la misma imagen. Y ese es un primer factor el del sistema de las meditaciones en general y de esta en particular. Un sistema de meditación verdadero no va a llevar a que cada uno tenga las propias imágenes y uno llega por esta meditación, unos llegan al cielo, otros llegan al infierno, otros se quedan en la ilusión, otros se quedan en el pensamiento, otros descubren, otros son felices, otros son infelices. Una meditación siempre tiene, como dice el I Ching, una realidad macro. Por lo tanto, por ejemplo, cuando yo medito con ciertos símbolos en cierta parte del cuerpo, por ejemplo, los aspectos que toca ese símbolo y ese ejercicio son siempre los mismos. Es decir, si hay un símbolo que toca el corazón, ¿verdad? Entonces, va a trabajar el corazón. Es decir, oh, mira, trabajé el signo Chen que trabaja el corazón, pero en realidad no me funcionó para nada y tuve que ponerme, no sé, otra cosa. No es así. Chen va a funcionar en el corazón. Va a funcionar en el corazón. Ahora, el efecto que tenga eso en cada uno, sí, es el efecto que tiene en cada uno. Porque cada persona tiene su propio universo, tiene su propio pasado, tiene sus propias deudas, tiene sus propios temas emocionales, espirituales, karmáticos, etc. Entonces, cada símbolo está destinado a trabajar ciertas partes del cuerpo físico, de lo emocional y también de lo espiritual. Y eso es preciso. ¿Ok? Antes decíamos, ¿cuál es el propósito de esta meditación? Esta meditación nace por una necesidad de los santos y sabios, desde los tiempos de Fuxi, pero muy fuertemente del tiempo de Boguan. De hecho, Confucio es quien repone los ritos de Woguan que se habían perdido a su época. Woguan es de 1100 más o menos antes de Cristo. Confucio es de prácticamente casi 800, 900 años después. Lo que significa de que cuando él recompone los ritos de Woguan, y también algunos aspectos del Gran Yu, etc. Porque en el tiempo no solamente se habían extraviado, sino que se habían deformado, se habían formalizado, se habían hecho rituales sin contenido. Y en esa recomposición entonces se dice que este sistema de la flor de oro, o meditación circular de la luz, se hizo muy fuerte entre los santos y sabios a partir de Woguan. Posiblemente se usaba también antes, pero es Woguan que le da un orden. ¿Ya? Y de ahí para adelante después lo rescata Confucio y muchos otros taoístas posteriores lo han profundizado. Y esencialmente es una clave que entrega el I Ching. El I Ching se vive. Sí, se estudia, sí, se comprende. Sí, hay que entender la simbología, las matemáticas, las formas, pero el I Ching se vive. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo vivo el I Ching? Entonces, para vivir el I Ching, tú tienes que hacer circular en tu cuerpo la luz que posee el I Ching. Por eso se llama movimiento circular de la luz o la circulación de la luz en tu cuerpo. ¿Cómo hago yo circular los elementos en mi cuerpo? Para eso entonces hubo que primero entender que Li no solamente es un trigrama, no solamente es una fuerza que trabaja en el cuerpo en tal parte, en la emoción en tal parte, en la espiritualidad en tal parte, sino que además representaba
a lo que los chinos llamaban en ese tiempo los demones, porque ellos no tenían el concepto de Dios, porque Dios viene del griego, de Zeus. Ellos tenían el concepto de los demones, que parecen demonios, pero no son demonios. Los demonios son seres superiores o dioses. Como no tenían el concepto de Dios, le llamaban demones, ¿ya? Pero eso no quiere decir demonios, entendamos eso. Y por lo tanto había que conocer el lugar en donde Li, Ken, Kun, Kan, etc. no solamente actuaban sobre ti o sobre la humanidad o sobre quien abriera sus portales, sus puertas, sino que además era importante ir al encuentro y conocerlos en su terreno, lo que se llamó el Valle de los Templos. Esta experiencia mística, espiritual, en su conjunto, es lo que se llamó entonces este sistema. ¿Cuál es el propósito de este sistema? Que tú adquieras por vivencia espiritual una conciencia tal de las leyes de este mundo y de las leyes del cielo que te permitan una opción superior más allá del hombre común. Una opción superior significa una opción con altura de miras, en base a 8 virtudes, con una vivencia, ¿verdad?, de lo que tú puedes adquirir de lo superior, llámese cielo, y de una, como dice el signo 33, de una retirada de lo mundano para verlo desde arriba y luego descender sobre el mundo o al mundo o entre el mundo, pero con una visión macro, en modo que estoy en el mundo pero no soy del mundo. Esa es una calidad superior. ¿Y por qué el Chen postula a que el hombre o el ser humano, hombre o mujer, alcancen esa superioridad? Primero, porque ese es el origen del hombre. Al llegar a calidad de hombre superior con mayor conciencia, tú estás, signo 24, estás haciendo retorno a tu lugar de origen después de haberte desviado del camino. Signo 24 y Chi. Ese retorno a la superioridad significa de que a partir del camino medio, tú tienes por delante un camino a desarrollar que es de lo superior a el camino de los dioses o de la espiritualidad o de los santos o de los sabios. Es decir, de ahí en adelante empieza el gran camino. Pasamos de hombres comunes a camino medio para desde ahí iniciar realmente el gran camino. Entonces la sabiduría dice que mientras el hombre no alcanza el camino medio, siempre va a ser prisionero y esclavo de condiciones que no lo hacen superior, aunque sea ilustre intelectualmente o sea muy sensible o haga grandes cosas, sea un lindo y buen esclavo, pero en ningún caso es una persona en grado de tomar opciones más allá de lo terrenal. Ese es el sentido que tiene esta meditación. Es para lograr aquello, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros somos, lo que se llama la índole. No todos llegan en el mismo estado, no todos tienen el mismo tipo de iluminación, no todos llegan a los mismos niveles de conciencia. Cada uno llega al nivel de conciencia de acuerdo a su índole.